¿Cómo están, estimados y estimadas? Espero que estén todos muy bien. Hoy veremos un tema muy importante dentro de la fisiopatología respiratoria, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas, generalmente progresiva e irreversible. Se encuentra una mayor incidencia en personas expuestas al humo del tabaco y produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria por parte de los pacientes, que avanza lentamente en el tiempo con el paso de los años y va ocasionando un deterioro progresivo, mermando la calidad de vida de las personas afectadas y pudiendo ocasionar una muerte prematura si no se hace una intervención en esta patología. Dato importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre un 20 y un 25% de los fumadores desarrollan la enfermedad, pero en realidad se desconocen las causas de esta mayor predisposición al desarrollo que tiene este grupo de pacientes fumadores, aunque puede que sea un componente multifactorial que incluye elementos ambientales, así como una susceptibilidad individual por parte del paciente. Esta patología, en el fondo, va mermando la capacidad funcional de los pulmones y ustedes saben que los pulmones son vitales porque ahí ocurre la hematosis, el intercambio gaseoso, es donde se rescata, ¿no es cierto?, se atrapa desde el aire ambiental el oxígeno que requiere el organismo. Por tanto, estas patologías crónicas van a ir mermando la capacidad funcional del pulmón hasta ser incompatible con la vida. Desde el punto de vista de la epidemiología, la prevalencia mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica oscila entre un 5 y un 10%, pero sigue aumentando en las últimas décadas y es más frecuente en hombres que en mujeres, dada la mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres, aunque esta condición ha ido cambiando en las últimas décadas, ya que el consumo de tabaco en mujeres jóvenes es también significativamente mayor al de los hombres en algunas casuísticas, en algunas estadísticas. Por lo tanto, este dato también es muy relevante de los cambios epidemiológicos que van sufriendo las poblaciones, sobre todo este grupo del género femenino con mayor incidencia en el tabaco, en el consumo de tabaco. También dentro de las etiologías vemos que los factores ambientales son importantes. En la EPO está fundamentalmente asociada al tabaquismo, si bien es cierto, sobre todo en los países desarrollados, pero también hay asociación muy directa por contaminantes constantes, sea en el trabajo, sea en el lugares de residencia de las poblaciones. Estos humos tóxicos pueden desarrollar con una agresión continua en el tiempo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ejemplos son casos hoy día, ¿no es cierto?, que también se encuentran en algunas condiciones en las cuales mujeres siguen cocinando con fuego de leña en espacios reducidos, mal ventilados, en diferentes sectores del mundo. ¿Ok? Aquí vemos una imagen de un trabajador agrícola que está fumigando, ¿no es cierto? Esos gases tóxicos probablemente en forma constante van a ir irritando, inflamando las vías aéreas, agrediendo en forma sistemática, produciendo una inflamación crónica que a la postre va a dañar ese pulmón y va a causar una insuficiencia respiratoria, primero parcial y luego global, que puede comprometer la vida del paciente.
Factores de riesgo, dijimos que en los países desarrollados el tabaquismo contribuye al 95% de los casos, cifra no menor en la importancia que tiene la etiopatogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo el factor de riesgo lejos más prevalente y más importante en estos grupos. Otros factores comúnmente asociados a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica son factores genéticos, algunas avitaminosis, factores ambientales como el polvo, como contaminaciones varias, factores laborales, ¿no es cierto? Que vemos también a un pintor de automóviles, ¿no es cierto? Que está sometido a estos gases a pesar que está usando una protección, está usando una máscara, ¿no es cierto?, que se supone que lo está protegiendo. Muchas veces no es tan así y a veces las condiciones de trabajo son muy precarias y no respetan, por último, eh, normas mínimas de autocuidado o de cuidado al trabajador que se va a ver reflejada en que se desarrolle esta patología, este daño pulmonar difuso en el tiempo, en forma crónica e irreversible. Fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos pacientes, la respuesta inflamatoria exagerada a la inhalación de partículas o gases, en este caso fundamentalmente al humo del tabaco, más allá de una respuesta inflamatoria normal de protección, es un evento característico de la EPOS que provoca lesiones pulmonares en fumadores susceptibles. Es decir, tenemos una respuesta inflamatoria en un comienzo muy apropiada, muy atingente a la situación, pero les recuerdo que todas las inflamaciones crónicas finalmente terminan pasando la cuenta al organismo, ¿no?, donde se está produciendo, a la zona donde se está produciendo, al órgano, al aparato o sistema. ¿Ok? La lesión de la célula epitelial bronquial y la activación de elementos celulares, ¿no es cierto?, pertenecientes al sistema inmunológico, como lo son los macrófagos, causan la liberación de los factores quimiotácticos que reclutan a neutrófilos de la circulación. Ya que si esto sabemos que es parte de la respuesta inflamatoria estereotipada, siempre igual en la reacción inflamatoria aguda, pero esto nos va a traer aparejado que estas células del sistema inmunológico inespecífico, tanto del intersticio como los neutrófilos que vienen de los vasos sanguíneos, liberen entonces en la zona donde se está produciendo la inflamación una serie de proteasas, ya que afectarán a las metaloproteinasas de la matriz, provocando alteraciones en el tejido conjuntivo. Junto a la elastasa de los neutrófilos, empiezan a destruir parte del parénquima esencial de los pulmones, como es la parte del intersticio del pulmón que contiene muchas fibras elásticas. Todas esas fibras elásticas se van a ir destruyendo con esta inflamación, por lo tanto, el patrón de elasticidad del pulmón se va a ir perdiendo de a poco, lentamente, en el tiempo. ¿Ok? Por eso es importante entender la anatomía y la histología del pulmón, lo frágil que es, la parte elástica del pulmón que se refiere a la compliance, a la capacidad de distensión que tienen los pulmones, depende del tejido elástico que se encuentra en el intersticio, que justamente por esta reacción inflamatoria crónica debido a estímulos ambientales continuos que perpetúan la inflamación, van a hacer que se vaya destruyendo de a poco el parénquima pulmonar. Una vez secuestrados, los neutrófilos se adhieren, ¿no es cierto?, a la célula endotelial y migran en el tracto respiratorio bajo el control de factores quimiotácticos como son los leucotrienos y la interleuquina, propio de la reacción inflamatoria, como vimos en el capítulo de inflamación. ¿Ok? De esta manera también tenemos que los linfocitos que pertenecen a la respuesta inmunológica celular específica, específicamente los linfocitos T o linfocitos CD8 citotóxicos, van a jugar un papel muy importante en la cascada inflamatoria, sobre todo
en la patología crónica. Ya recordemos que en la parte aguda van a actuar los macrófagos en primera instancia junto a los polimorfos nucleares, pero posteriormente la inflamación se va a mantener por el estímulo crónico afectando la inmunidad celular específica. ¿Ok? De esta manera se ha señalado que la presencia de linfocitos T podrían diferenciar entre los fumadores que desarrollarán EPOX y aquellos en que no la van a desarrollar, basado simplemente en la relación entre el número de células T, de linfocitos T, la cantidad de destrucción alveolar y la intensidad de la obstrucción al flujo aéreo. De tal forma que una de las causas que se ha descrito para explicar la respuesta inflamatoria amplificada que se produce en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la colonización de la vía aérea por patógenos bacterianos o víricos que van a perpetuar la inflamación y van a causar gran destrucción de la zona por esta respuesta inmunológica mantenida en el tiempo. Por lo tanto, las infecciones son los convidados de piedra en un pulmón que está irritado en forma crónica, que está inflamado en forma crónica, por lo tanto, es un terreno propicio, en el fondo, lo que están diciendo acá, para las infecciones. Y una de las causas de muerte importante en este grupo de enfermos van a ser justamente estos cuadros bacterianos y virales que van a llegar a colonizar una y otra vez la mucosa de los epitelios del aparato respiratorio. ¿Ok? De tal forma que se plantea que es posible también que el humo del tabaco dañe la célula epitelial bronquial, generando nuevos autoantígenos. Que estimulan la respuesta inflamatoria, llegando a postular que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica fuera una enfermedad autoinmune en el tiempo, debido a esta inflamación constante. Son hipótesis, indudablemente, que se manejan actualmente. Por lo tanto, la esencia de la destrucción del parénquima pulmonar que se produce dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está indudablemente la proteolisis, la destrucción del parénquima del pulmón a nivel de intersticio, produciéndose una gran fibrosis. Un pulmón fibrótico, un pulmón rígido que pierde la compliance, pierde la capacidad elástica, pierde la capacidad de extenderse, pierde la esencia de lo que es este órgano. Y por supuesto, la destrucción de tejido se va a remodelar de manera defectuosa en el tiempo tras agresiones una y otra vez de las vías aéreas y del parénquima pulmonar. De tal forma que el remodelado de las vías aéreas pequeñas son las características más prominentes de la patología del enfisema, por ejemplo, que van a llevar a que el paciente retenga mucho aire en los pulmones sin que pueda ser eliminado, disminuyendo la capacidad vital del pulmón. La célula endotelial vascular, los neumocitos, que son las células que están conformando la esencia, ¿no es cierto?, de la unidad anatómica y funcional de los pulmones, como son los alvéolos, tanto los tipo 1 y tipo 2, y los mastocitos pueden contribuir también dentro de la patogenia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su perpetuación del daño en el parénquima pulmonar. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se utiliza una prueba llamada espirometría, que mide la capacidad funcional pulmonar del pulmón. Se fijan que estamos viendo a este joven que está haciendo este tipo de prueba funcional para discriminar cuál es la capacidad basal que tienen sus pulmones. Si tuviera algún proceso de enfermedad que produzca una restricción al flujo aéreo, ¿no es cierto?, o a patologías pertenecientes a las obstrucciones, a los síndromes obstructivos. ¿Ok? Que nos ayuda a entender
la progresión de ciertas patologías que son totalmente diferentes, patologías restrictivas de la función pulmonar con las patologías obstructivas, que pueden mejorar justamente con tratamientos broncodilatadores, por ejemplo. ¿Ok? Sobre todo en pacientes crónicos. Acá tenemos una clasificación dada, ¿no es cierto?, por el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos junto a la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, norman estas 4 categorías, ¿no es cierto?, en grado en cuanto al compromiso y evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y clasifican entonces en Gold 1 cuando la patología se presenta en forma leve con o sin síntomas crónicos. Gold 2 cuando se presenta en forma moderada con o sin síntomas crónicos como la tos, la expectoración y la disnea. Un Gold 3 es cuando la patología se presenta con gravedad, ¿no es cierto?, con o sin síntomas crónicos. Por otra parte, el Gold 4 es el estadio más avanzado y se cataloga de muy grave porque acá se presenta una insuficiencia respiratoria crónica en reposo, en el cual la presión arterial parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy bien. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas van a seguir el mismo patrón de estudio del resto de las enfermedades. Por tanto, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad hay que hacer una buena anamnesis, una anamnesis próxima y una anamnesis remota, un examen físico detallado, un examen físico general y un examen físico segmentario. ¿Ok? Y posteriormente vamos a estudiar el trasfondo de la enfermedad buscando las limitaciones crónicas del flujo aéreo, porque eso habla también de la progresión de la enfermedad y las repercusiones que tienen los diferentes parénquimas y el compromiso vital que va a tener el paciente. El gold estándar, dijimos, es la espirometría, siempre y cuando el paciente pueda ser sometido en estudio, ¿no es cierto?, pueda resistir este examen. Lo vamos a hacer. Por tanto, un examen que se hace en forma diferida en el tiempo. Sin embargo, para el estudio inmediato de cualquier paciente con patología pulmonar obstructiva crónica, el gold estándar va a ser una radiografía de tórax, una radiografía de tórax en posición anteroposterior y lateral. De esta forma podemos ver muy bien el pulmón con este examen muy simple, muy barato, muy sencillo, asequible y que se realiza en cualquier parte. Podemos ver la anatomía tridimensional del pulmón y también del corazón. Acuérdense que un pulmón enfermo arrastra la enfermedad también al corazón y viceversa, como lo vimos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Pruebas de laboratorio importantes. Y por supuesto, la gasometría arterial, los gases arteriales. Los gases arteriales es el examen gold estándar, el examen de oro para ver la funcionalidad de los pulmones ahora ya, ¿cierto? Un examen que arroja la información instantánea de lo que está pasando a nivel funcional. Con este examen vamos a medir la presión parcial de oxígeno, vamos a medir la presión parcial de dióxido de carbono. Con este examen nos trae información del pH de la sangre, nos trae información del bicarbonato, el principal tampón o buffer que tiene el cuerpo para amortiguar la subida y bajada del pH dentro de la sangre, que pueden ser incompatibles con la vida. ¿Ok? Por tanto, un examen tremendamente relevante. También se puede estudiar buscando esta proteína que es producida a nivel del hígado, la alfa-1 antitripsina, ya que es un protector
a nivel pulmonar de la destrucción de la elastina, bloqueando la acción de la lactasa, que se activan por diferentes razones. Por tanto, es un mecanismo muy importante de protección. Hay pacientes que por razones genéticas tienen alteración en la síntesis en mayor o menor grado en la producción de esta proteína protectora, por lo cual van a ser vulnerables a desarrollar enfisema pulmonar difuso, muy, muy letal para estos pacientes. Como vamos a ver posteriormente en el enfisema pulmonar, en el cual el paciente se va llenando de aire los pulmones, se va destruyendo el pulmón, reteniendo aire que no puede botar, no puede intercambiar. Por lo tanto, va perdiendo función el pulmón y progresando con una apnea que va en progresión, afectando la calidad de vida de los pacientes y finalmente la sobrevida de estos pacientes. Tratamiento inmediato, por supuesto, con todas estas patologías pulmonares obstructivas crónicas que están relacionadas, vamos a ver, con el tabaco, 95% en los países desarrollados. Es suspender de alguna manera el tabaco sí o sí, ¿ya? Lo cual se ha visto en algunos estudios que va a retrasar la progresión. No vamos a parar la enfermedad, no podemos detener el daño basal que ya tienen los pacientes, pero sí podemos retrasar la progresión de la enfermedad. ¿Se fijan qué importante? Pacientes van a requerir en algunas circunstancias oxigenoterapia a permanencia, sobre todo los pacientes con enfisema más avanzado, en los cuales presenta una presión arterial de oxígeno arterial menor de 55 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver ciertos pacientes que están con oxigenoterapia domiciliaria, que están con oxígeno a permanencia, que se desplazan con sus galones de oxígeno, ¿no es cierto?, para diferentes partes para hacer sus trámites, etcétera. Vamos a usar también en un grupo de ellos que los va a favorecer, no hacia otro, sobre todo los que tienen problemas de la vía aérea, vamos a usar los broncodilatadores, que como dice su nombre, van a dilatar la vía aérea y con eso mejorar el paso del aire a través de la vía aérea, ¿ok? Sea aérea superior e inferior, hasta llegar al parénquima pulmonar para que pueda oxigenarse la sangre. ¿Me siguen que es importante? Pero vamos a ver, por ejemplo, que en el enfisema, en el cual no está afectada la vía aérea, la indicación y la indicación va a ser mucho menor porque no hay mayor mejoría con ello. ¿Ok? Sí, en estos pacientes crónicos, la importancia de un manejo multidisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, ¿ya? Tratando de optimizar la funcionalidad del pulmón en estos pacientes, sobre todo con la intervención de especialistas, ¿no es cierto?, en diferentes patologías que puede estar padeciendo el paciente y además con la intervención de kinesiólogos, ¿no es cierto?, realizando kinesiología respiratoria para aumentar, ¿no es cierto?, y fomentar la expulsión, ¿no es cierto?, sobre todo de secreciones en pacientes con bronquitis crónica y evitar atelectasia en algunas zonas del pulmón cuando están obstruidas. De esa manera permiten estos kinesiólogos respiratorios aumentar el funcionamiento y optimizar lo que le queda al pulmón residual tan dañado. En algunos casos más especiales, siempre y cuando la tecnología lo permita, ¿no es cierto?, tengan la cobertura suficiente, se podrán realizar cirugías, como la bulectomía en pacientes con enfisema pulmonar avanzado, los cuales les va a mejorar la calidad de vida indudablemente, no así la expectativa de vida, pero sin embargo van a sentir menos disnea, menos apremio respiratorio, por lo cual también les va a permitir sobrellevar mejor esta enfermedad de base que tienen. Y en algunos casos, si tienen la opción, el trasplante de pulmón es la indicación de todas maneras en un pulmón que está muy enfermo. ¿Ok?
Tratamiento, la oxigenoterapia. ¿Ok? En algunos casos es de uso obligatorio, como dijimos, por la disminución de la concentración de la saturación de oxígeno, sea esta medida por los gases arteriales, ¿cierto? O con la oximetría de pulso en algunos casos. Aquí vemos un típico paciente que está probablemente con un daño pulmonar muy severo producto de un enfisema, con esta bigotera, ¿no es cierto?, recibiendo oxigenoterapia permanencia en su hogar, en su domicilio. Aquí estamos viendo un saturómetro, ¿no es cierto?, que estamos saturando 97%, muy bueno, la normal es arriba de 95, etc. Ok, tratamiento en general de estos pacientes va a depender de la patología que vamos a ir comentando en su momento. Los casos de enfermedad crónica se van a tratar con beta-2 agonistas, como el salbutamol, ¿no es cierto? O el salmeterol, que son dos fármacos que son simpáticos miméticos, son parecidos a la adrenalina. Recordemos que la adrenalina lo que hace en la vía aérea es broncodilatarla. Por lo tanto, estos beta agonistas van a hacer que se expanda la vía aérea cuando está comprometida. Recuerden que en estas inflamaciones crónicas, sobre todo en los pacientes con bronquitis crónica, se produce una broncoconstricción propia, producto de la reacción inflamatoria, por lo cual estos medicamentos andan bastante bien y se acompañan generalmente con esteroides inhalatorios que se puede usar justamente en conjunto con el salbutamol, con este beta-2 agonista, como por ejemplo la beclometasona, un corticosteroide. ¿Ok? En algunos casos, en algunos pacientes en los cuales está contraindicado el salbutamol, así como el salmeterol, que tiene una vida media más larga, pero son simpático-miméticos, es decir, son parecidos a la adrenalina. Recordemos que si bien es cierto que estos medicamentos se administran por vía aérea, ¿no es cierto?, en nebulizaciones, en PAP, ¿no es cierto?, un porcentaje de ellos pasa a la mucosa y son reabsorbidos y pasa al torrente sanguíneo. Por tanto, no es bueno que un paciente cardiópata que está con insuficiencia cardíaca, un paciente hipertenso, ¿no es cierto?, eh, tenga esta posibilidad de que pase este medicamento como el salbutamol y el salmeterol a la circulación y produzca una taquicardia, ¿no es cierto?, acelere el sistema simpático. Va a descompensar a estos pacientes. ¿Ok? Y aquí tenemos la alternativa de usar el bromuro dipatropio. Es más caro, pero es más seguro en estos pacientes, que es en realidad un anticolinérgico. Recuerden que la acetilcolina del parasimpático achica la vía aérea, produce una broncoconstricción, pero este es un anticolinérgico, de tal forma que bloquea el accionar de la acetilcolina y de esa manera se dilata la vía aérea. ¿Me siguen qué importante? Es interesante y pregunta de prueba. Pregunta de prueba en el sentido que este medicamento marca un antes y un después en cuanto al manejo de pacientes cardiópatas, pacientes que están muy críticos desde el punto de vista cardiovascular, que no podrían recibir salbutamol o salmeterol u otro beta-2 agonista a nivel inhalatorio. ¿Ok? No se olviden, a pesar que se da por vía inhalatoria, un porcentaje puede absorberse fácilmente y pasar a la circulación, sobre todo cuando están las mucosas inflamadas. Hay una gran irrigación superficial que puede hacer que se facilite la entrada de los fármacos, con todo lo que puede causar en el paciente. ¿Ok? Por otra parte, también podemos usar en estos pacientes, sobre todo cuando están obstruidos, cuando es la etiopatogenia, la enfermedad, es una gran inflamación, se usan los esteroides, ¿ya? Los esteroides orales como la prednisona. Generalmente se usa por 14 días y después se suspende para no causar iatrogenia, no ir afectando al resto del organismo causando un síndrome de Cushing secundario a fármaco, por ejemplo. ¿Ok? Lo otro es porque
No se ha demostrado que en un mayor tiempo de aplicación de los esteroides mejore en forma sustancial la evolución del cuadro. ¿Ok? Se usan esquemas cortos de 5 días de tratamiento oral con buenos resultados también, sobre todo con esteroides parenterales, como la hidrocortisona, que es de acción más corta, ¿no es cierto? Está la metilprednisolona, etcétera. ¿Ok? De tal forma que tenemos también otro de vía media más larga, como es la dexametasona. ¿Ok? Se indican en caso que durante la enfermedad se presente un broncoespasmo mantenido, o sea, un cierre de vía aérea que debemos resolver, porque si no el paciente se nos va a morir. ¿Ya? Si no ingresa el aire, ¿no es cierto?, a los pulmones, el paciente va a entrar en un paro respiratorio por falta de energía. De esta manera se reduce la obstrucción al flujo usando los corticosteroides, que son los más potentes antiinflamatorios y antialérgicos que existen desde el punto de vista farmacológico. Una droga milagrosa, pero siempre bajo supervisión estricta de especialistas, ¿ok? Con experiencia en la posología de estos fármacos. Por otra parte, ya hablamos que un pilar importante de un grupo de estos pacientes que son afectados por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica andan bastante bien, ¿no es cierto? Y con gran mejoría cuando se hace una kinesiología respiratoria mantenida en el tiempo como pilar central en el tratamiento, es decir, siempre como eje para ir optimizando el funcionamiento residual de un pulmón que está muy dañado, por ejemplo. Por eso es importante instalarla desde ya en pacientes crónicos para que mejoren un poco la calidad de vida una vez que el pulmón optimice mejor sus recursos, botando las secreciones que les cuestan a muchos pacientes, expandir bien la parte residual de algunos segmentos pulmonares que tienden a colapsar, que tienden a colapsar y a ese proceso le llama telestasia, sobre todo cuando está muy obstruido, tienden a desinflarse ciertas áreas del pulmón, por decirlo de alguna manera más coloquial, para que se entienda. Al estar la vía aérea muy obstruida, pasa poco aire hacia los alvéolos, a la parte más distal. Y por otra parte, el organismo también reabsorbe gran cantidad de aire de esa zona y colapsa, termina finalmente colapsando, aplastando ese parénquima y eso se llama telectasia. Por tanto, la kinesioterapia en pacientes con bronquitis crónica es fundamental para impedir el colapso del parénquima pulmonar, sobre todo cuando hay problemas de, de paso importante del flujo aéreo por la vía aérea más distal, la más pequeña, la que llega hacia los pulmones. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos una imagen cómo está trabajando un kinesiólogo en forma importante con un paciente con patología pulmonar obstructiva crónica para mejorar el funcionamiento del aparato respiratorio. Obviamente tienen que pensar ustedes que también van a ayudar mucho si el paciente colabora. ¿En qué sentido? Un paciente que está con sobrepeso gasta más energía, gasta más ATP y justamente el pulmón se ve afectado. Por lo tanto, siempre mantener a los pacientes en un rango de peso óptimo. Que no estén muy delgados porque también la enfermedad lo va a ir consumiendo en el tiempo, pero no de sobremanera en sobrepeso, obesidad, porque eso genera mayor trabajo desde el punto de vista cardiopulmonar. Es decir, no solamente trabajan los pulmones, sino que también trabaja el corazón de sobremanera. Recuerden que un pulmón enfermo siempre va a enfermar al corazón, pero no todo al corazón. Específicamente va a afectar al corazón derecho, ya generando hipertensión pulmonar, es decir, aumento de la presión en el territorio de la arteria pulmonar, que va a afectar en forma directa al ventrículo derecho, causando hipertrofia y si se mantiene el tiempo una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Lo cual es pregunta de prueba, acuérdense. ¿Ok?
quisiéramos mantenerlo óptimo, quisiéramos mantener un cuerpo tonificado, ¿ya? Siempre y cuando no fumemos, siempre y cuando esta droga legalmente aceptada, ¿no es cierto?, en las sociedades de todo el mundo, causa tanto daño a nivel del parénquima pulmonar, ya lo vimos también a nivel del aparato cardiovascular, acelerando la arteriosclerosis, ya produciendo esta hipertensión pulmonar, produciendo esta destrucción del pulmón que vamos a ver con la bronquitis crónica y con el enfisema pulmonar, que son las dos grandes patologías que consumen a nuestros pacientes. Aquí el paciente gentilmente nos está ayudando, ¿no es cierto?, a preconizar que el tabaco, ojalá dejarlo, en el fondo nos está diciendo, antes que nos deje él a nosotros. ¿De acuerdo? Recordar que una disfunción pulmonar que causa disnea, que causa ahogo, es lo más desesperante que uno puede ver en un paciente. Es el sufrimiento máximo que uno ve cuando los pacientes se sienten que se ahogan, que se sienten que se les va la vida y se les está yendo la vida. ¿Ok? Por patología que perfectamente podemos intervenir. ¿Ok? En la gran mayoría de eso, sabiendo que uno de los factores más importantes es el tabaco, así como poluciones ambientales mantenidas en la población por razones laborales, por razones de ubicaciones geográficas que están cerca de industrias, ¿no es cierto?, lugares tóxicos, etcétera, que inevitablemente van a afectar la salud de los pulmones. ¿Ok? Dentro de ello tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos un grupo de enfermedades como lo es la bronquitis crónica, que vamos a ver las características de ella, el enfisema pulmonar, que es la otra gran patología que se produce por el tabaco crónico, que van dañando a los pulmones, que tienen un perfil de paciente y comportamiento totalmente diferente. Pero el común denominador que los une es la limitación crónica al flujo aéreo. Es decir, va perdiendo funcionalidad del pulmón, va obstruyéndose el pulmón, va perdiendo capacidad residual y funcional en el tiempo y por supuesto la vida de los pacientes. El asma bronquial, que es una patología con atopía, con susceptibilidad genética muy marcada, también está dentro de este grupo, pero afecta a un pequeño porcentaje de la población. En cambio, estas dos grandes patologías, por el gran impacto que tiene el tabaco en las poblaciones a nivel mundial, son las más importantes. Otra es la fibrosis quística, que también es una condición un poquito más específica, una enfermedad genética recesiva que afecta a parte de la población de origen europeo, en ciertas poblaciones más características. ¿Ok? Y tenemos la bronquiectasia, que es la destrucción de los bronquios, producto de las diferentes patologías que hemos visto. Por una parte, la bronquitis crónica nos puede llevar a esta etapa terminal de destrucción de bronquios, con mayor producción de mucus, con caldo de cultivo de ese mucus para bacterias e infecciones a repeticiones, que son los que finalmente van a matar al paciente, ¿ya? Así como en un pulmón enfermo, ¿no es cierto?, sobre todo en el paciente asmático y en la fibrosis quística, que tienen que ver con compromiso de vía aérea. El enfisema tiene otras características que son totalmente diferentes. ¿Ok? Por la gravedad y la connotación que tiene este tejido noble del pulmón, es que debemos conocer estas patologías, conocer su patogenia, su mecanismo por el cual se produce, para poder hacer una intervención precoz y, por supuesto, hacer un tratamiento correcto en manejando cuál es el problema, y de esa manera podemos saber qué medicamentos, qué armamento farmacológico, qué tratamiento le podemos dar a este grupo de pacientes. ¿Ok? Recordemos que un pulmón que está ya muy dañado, muy destruido, no hay mucho que hacer, pero siempre estos tipos de fármacos en los tratamientos van a ayudar de alguna manera a bajar el sufrimiento de los pacientes, disminuyendo la disnea, es decir, la sensación subjetiva
de falta de aire en estos pacientes. ¿Ok? Aquí tenemos las dos grandes patologías que vamos a hablar de ellas: el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Crónica, no aguda. Hay bronquitis aguda también. Estamos hablando de esta bronquitis que es producida por una agresión constante en el tiempo, constante, en el cual se produce una irritación de la vía aérea por esta contaminación ambiental que le irrita, generando una respuesta inflamatoria local de defensiva, pero permanente. Y una inflamación crónica va a producir alteraciones locales, va a producir destrucción del parénquima local, acá se hipertrofia en las glándulas submucosas, produciendo gran cantidad de mucus, y ese mucus obstruye la vía aérea. Acuérdense que además la vía aérea tiene musculatura lisa, en la cual también se produce una broncoconstricción producto del proceso inflamatorio, todo lo cual genera que el lumen por donde debe pasar el aire se reduce el flujo aéreo por el cual debe transitar hacia los alvéolos, de tal forma que el paciente se empieza a ahogar, empieza a disminuir la capacidad de ingresar oxígeno. Y si disminuye la capacidad de entrar oxígeno, lo que resulta finalmente es una disminución de la formación de energía. Recuerden que oxígeno más glucosa a nivel tisular, a nivel celular, es ATP, energía. No se olviden de eso. Por tanto, que no pueda ingresar el oxígeno se traduce en un corte energético violento e importante para mantener la homeostasis de todo el cuerpo. ¿Ok? No se olviden de ese detalle. En cambio, en el enfisema pulmonar, en resumidas cuentas, es una patología que afecta más a la parte del parénquima del pulmón, no a los bronquios, sino que al parénquima, a la parte del pulmón que está formando el parénquima, como es la zona del intersticio, donde están las fibras elásticas que cumplen la función de compliance, que ingresa el aire y se extienden, estos alvéolos se llenan de aire, se relaja el diafragma y estas fibras elásticas que están rodeando todos esos globitos, recuerden que hay 300 millones de alvéolos por cada pulmón, se van perdiendo, se van destruyendo en el enfisema. Se fijan acá que hay unos tabiques, esos tabiques se van a destruir de tal forma que se va a formar un solo saco que retiene aire y nos deja que entre ni salga el aire. Por tanto, el pulmón se empieza a llenar de aire, pero no lo puede expulsar el paciente. De tal forma que estos pulmones más grandes, ocupando las tres dimensiones y sobre todo en el sentido céfalo-caudal, comprimen al diafragma y terminan por empeorar la mecánica ventilatoria. Recuerden que el diafragma es el principal músculo de la inspiración. ¿Ok? Y si entra menos oxígeno significa que nos quedamos sin energía en el cuerpo. No se olviden de ese detalle. Ahora, esto no es de un día para otro, indudablemente. Se necesitan años de daño silencioso, pero una vez que se desata ya la patología, empieza a causar disnea, la sensación subjetiva de falta de aire en los pacientes, cada vez con menores esfuerzos hasta instalarse en el reposo, es de extrema gravedad. ¿Ok? Entonces, característica de la bronquitis que vamos a ver es el estrechamiento de la luz de la vía aérea, en el cual se produce por esta agresión constante, producto de esta contaminación irritante constante de la vía aérea, se produce un infiltrado de células inflamatorias, como dijimos anteriormente, linfocitos, que son células pertenecientes al sistema inmunológico específico, pero tienen que ver con la inflamación crónica y los macrófagos. Todo este accionar mantenido en el tiempo que está hecho para resolver problemas agudos, ¿cierto? Y mantener la homeostasis local, genera finalmente un círculo vicioso en el cual estas células liberan gran cantidad de proteasa, de lactasa, que van destruyendo la parte del intersticio que es más importante en el pulmón, como es la parte elástica, la fibra elástica, que le dan la compliance, la complacencia, la elasticidad a los pulmones. Y los pulmones, por su parte, empiezan a ponerse más rígidos. Cada vez más rígidos si un pulmón
o estos globitos que son los alvéolos, haciendo el parangón, no pueden llenarse de aire, no pueden seguir creciendo por esta restricción que se va produciendo, esta pérdida del parénquima esencial del pulmón, se pierde pulmón funcional y el paciente siente que se queda sin energía y el cuerpo siente que queda sin energía, activando el sistema simpático, acelerando al corazón y al pulmón para que trabajen más para compensar. Al comienzo es beneficioso, pero a la postre finalmente ya no da más un pulmón enfermo, un pulmón fibrótico, un pulmón que está rígido, un pulmón que ya no está cumpliendo funciones, con paredes bronquiales también fibróticas, rígidas, ¿no es cierto? Producto de estas inflamaciones crónicas, sobre todo cuando estamos hablando de la bronquitis crónica. Contracción del músculo liso que empeora la entrada del flujo aéreo por el lumen de esos bronquios comprometidos. La hipersecreción de las glándulas de la mucosa, la hipertrofia glandular, que genera gran cantidad de mucus, ¿ya? Y ese mucus va obstruyendo la vía aérea. Se fijan, aquí estamos viendo el lumen de un bronquio normal, con un gran lumen para el paso del flujo aéreo, y tenemos otro bronquio que está muy disminuido, se fijan, disminuido el lumen con gran cantidad de secreciones. Les comento que estas secreciones generan un caldo de cultivo para las bacterias, para los virus, para los hongos, para gérmenes oportunistas en estos pacientes, que finalmente terminan causando una disfunción aguda y la muerte del paciente. Fíjense que se hipertrofió la musculatura lisa en estos pacientes. ¿Okay? Todo esto genera un círculo vicioso que va disminuyendo el flujo aéreo, que se hace muy crítico en los pacientes con bronquitis crónica. ¿Me siguen? Por lo tanto, los cambios que vamos a ver que son más característicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la obstrucción de las vías aéreas en el caso de los pacientes con bronquitis crónica. ¿Ok? En el caso que el paciente tenga la otra cara de la enfermedad que afecta a los pulmones, que es el enfisema pulmonar, va perdiendo en este caso la tracción elástica que está en el intersticio de los pulmones por esta reacción inflamatoria crónica en los pacientes. ¿Ok? Me siguen que son dos patologías con mecanismo fisiopatológico totalmente diferentes. El común denominador es que va causando pérdida de la función del pulmón en el tiempo, van limitando el funcionamiento de los pulmones. ¿Ok? Entonces tenemos que la bronquitis crónica, los bronquios inflamados producen una secreción mucosa obstructiva de la vía aérea, lo que estamos viendo acá. ¿Se fijan? El tabaquismo es la causa más común que le hemos comentado. Este es un bronquio más terminal, ¿no es cierto? Un bronquiolo terminal que da bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares. ¿Se fijan? Aquí están los poros de Kuhn que van comunicando alvéolos contiguos entre sí. Es decir, si entra aire a un solo alvéolo, este es capaz de pasar a otro alvéolo y así a otro alvéolo para poder distender. Es un mecanismo funcional de protección muy importante. ¿Ok? Y en la bronquitis vamos a ver que la vía aérea se va a obstruir. ¿De acuerdo? En este caso. Por lo tanto, el tratamiento ayudará con los síntomas en general para disminuir los malestares que produce la obstrucción. Pero la bronquitis crónica es una enfermedad crónica de largo aliento que reaparece y desaparece a ratos, pero nunca se va completamente. Recordemos que un paciente con bronquio de larga data dañado, siempre hay secuelas. Por eso lo importante es dejar lo antes posible el hábito tabáquico cuando tenemos ese antecedente muy importante en la historia de este paciente. ¿Ok? Cuadro clínico de la bronquitis crónica. Como dijimos, es una inflamación de los bronquios
que hace que se reduzca el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. A esto, paralelamente, hay un aumento, acuérdense, de la secreción de las glándulas que producen mucus, este moco, que es protector, ¿no es cierto?, que con el sistema mucociliar de barrido protegen la vía aérea. Acá se torna, ¿no es cierto?, se torna en un mecanismo que va a producir mayor obstrucción de la vía aérea, a producir mayor cantidad de mucus, que nos deja pasar el flujo aéreo. En términos clínicos, que es importante esta consideración, se va a considerar como crónica la enfermedad cuando se aprecia tos y expectoración en la mayor parte de los días durante 3 meses al año y en al menos 2 años consecutivos, que es la definición que tenemos de la patología crónica en este caso. ¿Ok? Vamos a tener un perfil de estos pacientes con bronquitis crónica. ¿Ya? Este perfil, llamado un perfil de un paciente que está abotagado, de color azul, cianótico, que es diferente al paciente con enfisema. Acá se presenta con cianosis. ¿Ok? Vamos a ver por qué se presenta este paciente con cianosis. ¿Ok? Además, este paciente en general está con sobrepeso, el perfil, alrededor en promedio 50 años, puede ser antes o puede ser después. Expectoración, aquí hablamos 50 años porque en el fondo hay un daño crónico por el tabaco. No es una patología que comienza de un año para el otro. Son daños de años en el cual se adaptó este pulmón a esta agresión, pero finalmente le pasa la cuenta. Estos pacientes son expectoradores matutinos con abundante expectoración durante el día, ¿ya? Mucopurulenta, la mayoría de los casos. Recuerden que esta mayor expectoración tiene que ver con infección a repetición, que es una de las causas importantes de disfunción y muerte en los pacientes en el tiempo. Disnea tardía, va presentando en la progresión de la enfermedad una disnea que lo va compitiendo de a poco. Grave alteración de los gases, el intercambio de gases. ¿Ok? De tal forma que al haber una grave alteración del intercambio de gases, va recibiendo esta información el riñón a través de la arteria renal. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque el riñón va a producir una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula la formación de la sangre. ¿Y por qué nos compete en este caso? Porque como en procesos crónicos y hay disfunción de gases, sobre todo está bajando la oxemia, está bajando el oxígeno tisular, hay un sufrimiento tisular, lo que hace el organismo como mecanismo de compensación es sintetizar esta hormona para que fabrique más glóbulos rojos. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar poliglobulia, es decir, gran cantidad de glóbulos rojos para rescatar lo poco y nada que está llegando de oxígeno en los pulmones. Me siguen que es un mecanismo crónico de protección, de compensación que tiene nuestro cuerpo humano sabiamente. ¿Ok? Ahora, trae aparejado un problema, dado que la cianosis, el color azul de la piel y mucosa y de los lechos unguiales de los dedos, el color azul, son debido a la cianosis. Y la cianosis se va a producir cuando la hemoglobina total supere los 5 gramos por decilitro. Recordemos que más o menos una persona normal tiene 15 a 16 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Ya? Cuando un tercio de esa hemoglobina está afectado, va a aparecer cianosis central, por un problema en este caso respiratorio, pero también puede ser por un problema cardíaco. En este caso hace respiratorio el problema que estamos viendo y por eso se produce este color azulado de la piel y mucosa. ¿Me sigue? En cambio, en la población normal, generalmente producen hemoglobina reducida en cantidades de 2,7 gramos por decilitro, muy lejos de los 5 que producen la cianosis. Pero este paciente, como produce mucho glóbulos rojos, la verdad es que se acumula hemoglobina reducida o desoxigenada
que es la que va a manifestarse a nivel cutáneo de una coloración azulada, ¿no es cierto?, de las venas. Recuerden que las venas están a flor de piel y estos vasos venosos superficiales van a estar con mucha cantidad de sangre desoxigenada, pobre en oxígeno y con gran cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Con esta hemoglobina desoxigenada que hace que sea más evidente esta cianosis. ¿Me siguen? Ok. La relación que ya hablamos entre el cigarro y la bronquitis, en los cuales se van a afectar todo el pulmón, que es la causa más frecuente de los contaminantes que exacerban la patología. ¿Ok? Que acá menciona que en el tiempo va a ir destruyendo, va a ir agrediendo el aparato mucociliar de los pulmones, que están hechos para proteger, ¿no es cierto?, la vía aérea de sustancias que llegan a irritar la zona y posteriormente barrerlas contra el sentido de la gravedad para llevarlos de la vía respiratoria baja hasta la vía respiratoria alta para que pueda ser expectorada con la tos, eliminadas al exterior o el individuo se pueda tragar estas secreciones. Recuerden que el tubo digestivo tiene ácido clorhídrico que mata todo lo vivo por haber. Por tanto, no hay problema en que el paciente pueda tragar las secreciones. Solamente que en algunos casos son tantas las secreciones que el paciente se ahoga con sus secreciones. Y los mecanismos de oxígeno, de la tos y de barrido están alterados. Se fijan que es importante que funcione bien este mecanismo mucoprotector de barrido de la vía aérea, que ustedes vieron muy bien en fisiología y histología. ¿De acuerdo? Ok, el enfisema. Ya dijimos que el enfisema es totalmente diferente. El enfisema va a afectar el intersticio de los pulmones, la parte del parénquima noble del pulmón. ¿Ya? Por lo tanto, tienen una definición patológica en la cual se produce un atrapamiento de aire a nivel distal. ¿A qué se refiere a nivel distal? A nivel de los sacos alveolares que se van destruyendo. Si se fijan acá, este ejemplo es lo que le dije hace un rato. Esto simboliza un montón de alveolos que están comunicados con un ducto central y entre ellos también, ¿se fijan? Por tabique. Pues bien, en el enfisema se destruyen los tabiques que tienen fibra elástica. Por lo tanto, van a quedar sacos más grandes, ¿se fijan? Un saco más grande. Y estos sacos más grandes perdieron la compliance, perdieron la parte periférica del tejido elástico, por lo tanto no se pueden contraer la zona, no es elástica. Y entra aire y se empieza a dilatar esta zona, ¿ya? Y no puede botar el aire, queda aire atrapado en esta zona. Por tanto, aquí vemos una serie de cavernas que está simbolizando un pulmón enfisematoso, en tonel, que son de grandes magnitudes, se llena de aire, se llena, se destruye el parénquima y va quedando aire atrapado en estos sacos alveolares. Entonces, deben saber que este atrapamiento de aire no hay nada que hacer, ¿ya? Del punto de vista, no hay cómo mejorar esta destrucción. Por tanto, esta zona del pulmón queda afuncional, llena de aire, que no puede, entra más aire, pero le cuesta salir. Entra más aire que el que sale. ¿Se fijan? Hay menos capilares participando en la hematosis. Es un pulmón muy crítico, muy pobre desde el punto de vista funcional. ¿Me siguen? Generalmente se da en los polos superiores. En la parte superior de los pulmones, acuérdense que los pulmones en posición de pie, la mayor cantidad del aire está en la parte superior. ¿Ok? En cambio, en las bases tenemos más perfusión, más irrigación y menos oxigenación. Y en la parte media, como ven ustedes en fisiología, tenemos una proporción adecuada de perfusión y oxigenación. ¿Ok? Entonces es importante entender qué es el enfisema, cómo se produce y por qué el paciente se nos muere y por qué el paciente se nos complica. ¿Ok? Este atrapamiento de aire puede finalmente romperse estos sacos y pasar el aire a las pleuras y generar un neumotórax con gran dolor y empeora el cuadro más encima. ¿Ok? Que es una complicación que no queremos. ¿De acuerdo? Este atrapamiento aéreo también va a afectar a los bronquios, que se empiezan a dilatar, ¿no es cierto?, en la zona, produciendo bronquiectasis también, al igual que las otras patologías.
Por tanto, empieza una muerte silenciosa al comienzo del pulmón, pero después clínica, que lo vemos porque vamos a estudiar a este paciente y vemos que tiene gran destrucción de su parénquima pulmonar. Entonces, para comprender lo que dije, aquí dice, hay gran atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal. ¿Ok? Se queda atrapado el aire. Y con dilatación anormal de la zona, se fijan que se dilataron, pero perdió elasticidad, por lo tanto no se retrae. Uno esperaría que esta elasticidad ayude a vaciar los alveolos. Cada vez se vacían menos y van quedando aire retenido, entra más aire en la zona que no se intercambia porque hay menos capilares. Es un círculo virtuosamente letal a nivel de las zonas más dilatadas de este pulmón a funcionar. Está lleno de aire, pero no sirve. En los cuales sigue este proceso inflamatorio en la zona por estos irritantes que vienen con el tabaco, de tal forma que ya hablamos que los macrófagos, los linfocitos, liberan gran cantidad de enzimas que van destruyendo las proteínas del intersticio, estas fibras, estas proteínas fibrilares del intersticio, y lo más importante son las elastasas. Entonces se producen estas enzimas elastolíticas que destruyen la elastina, van quitándole la esencia a los pulmones, la parte elástica, que le da la compliance, la capacidad de distensión, la capacidad de globito, ¿no es cierto? Que el aire entra, se insufla como un globito y después al colapsarse, relajarse el diafragma, colapsa los alveolos y ayudan a literalmente a botar el aire, ¿no es cierto? Contenido de ello. Eso se pierde, para que sepan más o menos en qué consiste la patología. ¿Ok? Clínicamente hay mayor sensibilidad a la disnea, por supuesto que hay mayor disnea, a pesar que estos pacientes están borderline, al límite de locura, ¿no es cierto? Conviven con su patología. ¿Me siguen? ¿Ok? En fase avanzada puede haber insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden que un pulmón enfermo va a enfermar al corazón, pero el corazón derecho. ¿Por qué? Porque impide el flujo de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar viene del ventrículo derecho, del corazón derecho, que debe ramificarse en vasos más pequeños hasta llegar a los capilares. Como hay destrucción de capilares, hay aplastamiento de capilares, nos dejan pasar la sangre hacia el corazón izquierdo. ¿Se fijan? Se genera una gran hipertensión, no en todo el pulmón, por supuesto. Estamos hablando de las zonas que están comprometidas, de las zonas enfermas. El resto del pulmón es lo que está manteniendo la vida del individuo, la oxigenación, pero es cosa de tiempo. Aquí en el dibujo nos muestra una zona, pero la verdad que en el tiempo puede afectar todo el pulmón, ya puede afectar grandes áreas del pulmón. Una patología que no tiene curación, que lo que podría salvar al paciente, mejorar su calidad de vida y aumentar la expectativa de vida de los pacientes es un trasplante, ¿no es cierto? Un trasplante de pulmón. Ideal que sea de corazón y pulmón. ¿Por qué? Porque el corazón derecho ya está enfermo, está con problemas en el corazón de este paciente. Lo ideal es hacer siempre, cuando hay daño funcional muy severo en los pulmones, es un trasplante de corazón y pulmón. Pero hoy día tenemos problemas de donantes, ¿no es cierto? Es casi imposible pedir eso. Con suerte tenemos pulmones para trasplantarlo y darle vida a otros pacientes, y el corazón lo usamos para otros pacientes que tienen enfermedad de base cardíaca. Recuerden, un corazón enfermo también afecta al pulmón, que debiera hacerse el trasplante también ahí de corazón y pulmón. ¿Se fijan? Estamos en graves problemas, ¿no es cierto?, con los donantes para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero la culpa no es de los donantes potenciales, sino que la culpa es del área de salud, es de nosotros, de todo el equipo, que no logramos hacer una buena profilaxis, un trabajo en salud pública, una concientización de lo que significa el daño pulmonar producto del tabaco. Ya cuando el paciente lo descubre, lamentablemente ya está muy avanzado la enfermedad. ¿De acuerdo? Volviendo al enfisema, vemos que el enfisema, nuevamente repetimos lo mismo una y otra vez para que les quede en el disco duro.
El enfisema se caracteriza por la pérdida de elasticidad pulmonar, de la compliance, ¿no es cierto? Y produce un agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales. Distales se refieren a los sacos de alveolo, ¿ok? Distales a los bronquiolos terminales. Recordad que los bronquiolos terminales tienen cartílago y se van a continuar con los bronquiolos respiratorios que tienen sacos alveolares. Por lo tanto, ahí empieza todo la destrucción del tejido pulmonar a nivel de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. ¿De acuerdo? Aquí habla con gran destrucción de las paredes de los alveolos, ¿no es cierto? Ya hablamos hace un rato, y de los lechos capilares. Por lo tanto, se va a generar una hipertensión pulmonar secundaria a esta patología. Ya hablamos, ¿cierto? Aquí vemos tremendos sacos, se fijan, el esquema habla por sí solo. Aquí están los sacos normales, chiquititos, anatómicos, bien delimitados. Acá se pierden las paredes. Queda un solo saco en el cual le cuesta botar el aire que está ingresando y finalmente se va quedando atrapado, quedando atrapado, quedando atrapado y los pulmones se llenan, se llenan, se llenan de aire y no los puede botar. No hay cómo botarlo, no hay cómo hacer que el pulmón en esa zona pueda recuperar función. Es un daño crónico e irreversible y progresivo. ¿Ok? Todo este agrandamiento del espacio aéreo lleva a una hiperinsuflación de los pulmones, es lo que estamos hablando, aumentando la capacidad aérea pulmonar total. Es decir, la cantidad de aire que hay en los pulmones es mucho, mucho, mucho mayor que lo normal. El problema está que gran parte de ese aire está atrapado. No lo podemos utilizar. ¿De acuerdo? Ese es el problema. El tabaco y el enfisema van de la mano en forma muy severa. Aquí tenemos cómo el tabaco, por diferentes mecanismos, es tan agresivo desde el punto de vista cardiovascular y cardiopulmonar, con todo le conlleva todos estos irritantes que tiene, que van a alterar el epitelio, producir esta reacción inflamatoria crónica con liberación por parte de las células que participan en la inflamación, liberación de gran cantidad de proteasa, elastasa, que degradan la elastina, valga la redundancia, que es la parte esencial de los pulmones, la parte elástica. ¿Ok? También inhiben a esta proteína protectora que produce el hígado, que es la alfa-1 antitipsina. ¿Ok? Por tanto, la liberación de esta elastasa disminuye el accionar de la actividad de la alfa-1 antitipsina y en otros casos tenemos que el paciente basalmente ya tiene un problema genético con deficiencia, que empeora mal asunto, de alfa-1 antitipsina hereditaria, que son los menos, pero los hay. Todo esto, más la condición del tabaco, en un paciente que está con esta condición de susceptibilidad genética, mala fórmula. Por lo tanto, se produce una gran destrucción de la fibra elástica del pulmón y eso es lo que se llama enfisema pulmonar, en el cual el paciente va a presentar un tórax en tonel, ¿no es cierto? Un tórax cilíndrico, un tórax lleno, muy expandido en un sujeto, en un paciente que está muy emaciado, taquiquéxico, está en los huesos, pero con un tórax tremendamente abultado, que denota que están los pulmones llenos de aire, pero no nos puede botar, no puede intercambiar aire. ¿Me siguen? Tiene muy poco pulmón funcional, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos en este gráfico que está mostrando el atrapamiento aéreo con el desarrollo de hiperinsuflación. Aquí estamos viendo el volumen en porcentaje, ¿eh? El volumen de la capacidad pulmonar total en un paciente. De la caja torácica, el pulmón normal. Aquí se perdió la compliance en el enfisema, se perdió la elasticidad, está en otro parámetro, ¿no es cierto? Por tanto, este paciente va a estar con un pulmón muy lleno de aire hiperinsuflado, que aquí hablamos de una hiperinsuflación estática cuando hay pérdida de la retracción elástica, que es lo que se produce en forma basal. Estática porque está siempre presente.
y además se agrega una hiperinsuflación dinámica que se produce al inicio de la inspiración, antes de la expiración completa. ¿Ok? Por tanto, un círculo vicioso que va haciendo que el pulmón finalmente pierda funcionalidad, se llena y se llena de aire que no puede botar. Estos cambios dinámicos en los volúmenes pulmonares durante el ejercicio en sujetos sanos y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se grafican en esta forma. De tal forma que vemos que la capacidad pulmonar total en estos pacientes, se fijan, esta es normal. En el paciente que está con enfisema, la capacidad pulmonar total es mayor en el paciente con EPOC, con atrapamiento aéreo, ¿no es cierto? La capacidad inspiratoria, fíjense, la capacidad inspiratoria disminuye en estos pacientes. El volumen pulmonar, el volumen corriente que entra y sale, también disminuye. ¿Ok? Por lo tanto, está disminuida la capacidad pulmonar funcional de este paciente. Hay un volumen pulmonar del expiratorio que está aumentado en estos pacientes. ¿Ok? Todo esto nos va a traer aparejado finalmente, acuérdense que un pulmón enfermo lo que denota finalmente que no hay un buen intercambio gaseoso. ¿Y qué significa eso? Que el cuerpo se va quedando sin energía, sin ATP, sin ATP. ¿Ok? Un parangón, una comparación entre lo que es los parámetros funcionales de un paciente con bronquitis crónica, un paciente abotagado, cianótico, versus un paciente con enfisema pulmonar. Acuérdense que el común que tienen estas patologías es que limitan el flujo aéreo, limitan la capacidad funcional, los dos asociados al tabaquismo crónico, pero desde el punto de vista histopatológico son totalmente diferentes, ya lo hablamos. ¿Ok? Aquí vemos la relación entre el volumen de expiración forzada al primer segundo dividido por el volumen corriente está reducido en los dos. Está reducida la capacidad funcional en el fondo, en los dos casos. ¿Ok? Vamos a ver que la función residual del paciente va a estar incrementada, va a haber incremento en los dos. La capacidad pulmonar total de los pulmones acá puede estar normal o un poco incrementada. Retienen estos pacientes aire que ha atrapado, pero no como este otro paciente que es considerablemente incrementada. Hay gran atrapamiento de aire. Eso es lo que nos está diciendo acá. De tal forma que vemos que se va afectando poco a poco parámetros que son importantes. ¿De acuerdo? La resistencia de la vía aérea está incrementada, algo incrementada, es mayor acá porque el epicentro es la obstrucción de la vía aérea. ¿De acuerdo? En cambio acá vamos a ver que este paciente presenta moderada o severamente reducida la presión parcial de oxígeno, que lo hablamos, ¿no es cierto? Al tener menos oxemia el paciente va a generar que se estimule esta hormona formadora de la sangre, que es la eritropoyetina, de tal forma que estos pacientes van a tener hematocrito muy alto, fíjense, 70%. Nosotros tenemos normalmente 38 hasta 48% más o menos. Promedio 44. Este paciente tiene 70, tiene muchos glóbulos rojos. Eso se llama poliglobulia, que es un mecanismo de compensación, que si no tuvieran esto los pacientes estarían todos muertos. ¿No es cierto? No podrían con la patología. Esto hace más llevadero la patología, pero debido a esta poliglobulia se genera también gran cantidad de hemoglobina reducida, lo que lleva a la aparición de la cianosis, el color azul, que no tiene este paciente, que son los respiradores rosados que se llaman. ¿Ok? Solamente en etapas más avanzadas puede aparecer cianosis o por una descompensación que pueda sufrir el paciente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una serie de parámetros que son muy parecidos los dos, unos más, unos menos, pero hay sellos que son característicos de uno y no del otro. Acá se produce un aumento, puede estar normal el hematocrito o un poquito aumentado, pero no de la forma descomunal
como está en el paciente con bronquitis crónica, los respiradores abogatados de color azul, los cianóticos. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que hay un perfil del enfisematoso, que hablan acá en el cuadro clínico. Este paciente es un paciente más o menos de la sexta década que presenta escasa expectoración al revés del paciente con bronquitis crónica, que está con mucha expectoración, mucha flema, mucho esputo, muchos pollitos en el fondo. ¿Ok? Este tiene poco, porque el problema no es de la vía aérea, es del parénquima pulmonar. Disnea precoz, este paciente ya tiene disnea precoz, ¿ya? Porque pierde capacidad funcional con un pulmón que está reteniendo aire. Leve alteración de la difusión de los gases y van a haber signos radiológicos justamente de atrapamiento de aire, con hiperinsuflación pulmonar, aparición de pulas en la zona superior de los pulmones, en los ápices de los pulmones o en el lóbulo superior de los pulmones derecho e izquierdo. Muy baja capacidad de difusión de CO2, ¿no es cierto? Finalmente. ¿Por qué? Porque tiene alterado el parénquima pulmonar y una resistencia de la vía aérea poco alterada, que es más acentuada en el paciente con bronquitis crónica, que el epicentro es la vía aérea. Acá el epicentro no es en la vía aérea. Por eso la resistencia de la vía aérea está poco alterada en comparación con el paciente con bronquitis crónica. ¿Me siguen? Que es un perfil totalmente diferente. Por lo tanto, estos pacientes, fíjense acá, obtienen poca mejoría clínica con el uso de broncodilatadores. ¿Por qué? Porque su problema no es la vía aérea. Su problema es el parénquima, los sacos alveolares, la destrucción de los tabiques alveolares, del intersticio, de la esencia de los pulmones, no de la vía aérea. Por lo tanto, los broncodilatadores, por una parte, pueden mejorar en un comienzo la sensación, la funcionalidad de los pacientes, disminuir la disnea, pero a largo plazo no hay mayor mejoría o progresan desfavorablemente con el tiempo, porque no es el problema en esa zona anatómica donde actúan los broncodilatadores, que es la vía aérea. Los broncodilatadores dilatan la vía aérea, ¿ya? Y este paciente con enfisema no tiene problema de vía aérea, pero no de la forma que tiene el paciente con bronquitis crónica, o es muy poco el compromiso que tiene. ¿Ok? Esta es una radiografía clásica. Esta es una radiografía clásica del enfisema pulmonar, fíjense, pregunta de prueba, ¿no es cierto? El informe radiográfico dice lo siguiente: pulmones hiperinsuflados con horizontalización de las costillas. Las costillas están muy horizontales, normalmente están más oblicuas en posición normal, con pequeños espacios, casi no hay espacio entre ellas. En forma normal le decimos al paciente, al tomar una radiografía de tórax, que tome aire, el paciente toma aire y que lo retenga un ratito, le sacamos la foto, la radiografía. A estos pacientes no es necesario decirle eso, están llenos de aire, ¿se fijan? Por lo tanto, están hiperinsuflados con los hemidiafragmas, tanto derecho como izquierdo más plano. ¿Se fijan? Está aumentado el diámetro cefalocaudal, están en todas las dimensiones, anteroposterior, transverso y cefalocaudal, los pulmones hiperinsuflados, de tal forma que se ven muy largos, ¿se fijan? Los pulmones son cortitos, para que sepan ustedes en general. Se recuerdan que el diafragma lo podemos ver hasta el cuarto espacio intercostal. Por acá el diafragma ese lo vemos muy arriba. Mira dónde está el diafragma. ¿Te fijan? En realidad está ocupando casi todo el tórax, que eso no hacen los pulmones normalmente. ¿Se fijan la magnitud? Por acá debiera estar el diafragma, en esta zona. Y está acá. Apenas se mueve el pobre diafragma. Está comprimido con este pulmón hiperinsuflado. Por lo tanto, nos deja trabajar el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, de la inspiración. Un paciente que está jadeante. Este paciente se caracteriza porque tiene una respiración jadeante, una respiración superficial, cortita, superficial, cortita. ¿Ok? Fíjense que la silueta cardíaca tiene un corazón como una gota, o una bota o una gota, ¿no es cierto? Está muy elongado, está muy estrecho. Eso significa que los pulmones están muy, muy llenos de aire. Atención.
¿Se fijan? Hay zonas, por supuesto, en ciertas áreas que está ocurriendo la hematosis, pero en la gran parte, sobre todo en la parte superior y en otras zonas, dependiendo del enfisema, no hay intercambio, no entra aire ni sale. Más bien entra un poco de aire lentamente y fatalmente. Entra un poco de aire y queda retenido. Por tanto, es cosa de tiempo, es una bomba de tiempo este paciente. ¿En qué sentido? Que ya va a dejar de funcionar la gran mayoría del parénquima pulmonar y le va a costar la vida al paciente. Si fijan acá, esta imagen está mostrando cómo se va aplastando el diafragma. Le está diciendo. Les decía, cuarto espacio intercostal, cuarto espacio por acá, llega a estar el diafragma. Por tanto, los pulmones son cortitos en la población normal. Cortitos, miren cómo está, delongado, para que vean la magnitud del compromiso del enfisema pulmonar. ¿Te fijan? Y también cómo está apretando el corazón, cómo lo rodea, cómo lo comprime. ¿Ya? Que cuesta, el corazón tiene sangre, cuesta comprimirlo y en realidad limitarlo, contraerlo. ¿Ok? ¿Se fijan? Una radiografía típica del enfisema pulmonar. ¿Ok? Aquí vemos las diferentes categorías desde el punto de vista histopatológico del enfisema pulmonar. Esto es lo que decía un poquito hace un rato, otra diapositiva, decía que distal al el bronquiolo terminal, acá está el bronquiolo terminal, ¿no es cierto? Va a venir el bronquiolo respiratorio que tiene estos saquitos acá. ¿Se fijan? Y aquí vienen los conductos alveolares que van hacia los sacos alveolares. Esto es lo normal. ¿Se fijan? Una serie de saquitos agrupados, los sacos alveolares, que están conectados por el conducto alveolar. Fíjense que en el enfisema centrolobulillar se ve afectada la parte más proximal, a nivel de los bronquiolos respiratorios, como dice acá. Afectación de los bronquiolos respiratorios, acá. ¿Se fijan? Se destruyen y quedan unos tremendos sacos. Acá está la parte funcional, la parte buena del pulmón, está más distal. Aquí queda atrapado el aire, pero acá el aire sigue y aquí hay intercambio gaseoso, aquí hay hematosis. ¿Se fijan? Que esto ocurre en los campos superiores de los pulmones, en los pacientes con EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También tenemos este otro enfisema, el paraseptal. Fíjense que el paraseptal va a afectar los ductos de los sacos alveolares. ¿Se fijan? Más distal, no proximal, más distal, que es justamente la parte más noble, la parte más importante, donde ocurre la hematosis. Acá se destruye. ¿Se fijan que aquí hay un solo saco? Este es un ejemplo. Fíjense cómo hay un tremendo saco y no altos saquitos donde ocurre la hematosis y donde puede contraerse después y esto achicarse. Acá perdió la compliance, ¿no es cierto? Empieza a llegar aire y se queda ahí el aire, le cuesta salir, muy poco sale. Entonces esto es lento, lento pero fatalmente lento, ¿ya? Porque en algún minuto se va a quedar con muy baja capacidad funcional el pulmón, incompatible con la vida. También se producen los campos superiores de los pulmones, en las bulas subpleurales en gente joven, subpleurales que se pueden romper hacia las pleuras y producir un neumotórax. Un neumotórax secundario, patológico secundario a un enfisema pulmonar que causa mucho dolor y empeora el diagnóstico porque la causal de dolor genera más taquipnea, ¿no es cierto? Más activación del sistema simpático que quiere hacer correr el pulmón y corazón en un pulmón que ya no se la puede. El enfisema panlobular. Panlobular significa todo, ¿eh? Es la mezcla de los dos. Fatal. Se fija acá es más distal, los sacos alveolares acá más proximal. Pan es todo, que se da justamente en los pacientes que tienen esta condición genética con alteración de esta proteína protectora que contiene y frena a la elastasa, que son estas enzimas que degradan la elastina del pulmón, la parte más noble y funcional de los pulmones, que les permite funcionar como un globito, millones y millones de globitos. Recordemos que los pulmones tienen 300 millones de alvéolos aproximadamente cada pulmón. Por supuesto que en nuestros pulmones esos alvéolos se perdieron. Ya no tiene 300 millones, se va quedando muy poco
muy pocos millones finalmente de alvéolos, que no es suficiente para satisfacer la necesidad energética que tiene el cuerpo. ¿Se entiende? Esto no es de un día para otro. Por supuesto que un pulmón enfermo con estas características va a fallecer ante una gran exigencia. Este es el prototipo paciente. Son los respiradores rosados, ¿ya? Jadeante. Está jadeando, respiran cortito. Fíjense que están los huesos, pero si usted lo vemos parado al paciente, va a tener un tórax en tonel, un tórax que tiene los diámetros antero-posterior aumentados, el diámetro transverso aumentado y el céfalo caudal, que lo vemos en la radiografía. Fíjense cómo está lleno de aire. Insisto, el diafragma debiera estar acá en reposo. Acá. Miren dónde está. El paciente apenas puede respirar. Apenas se mueve el diafragma. Este depende de su vida. Es por eso que en algunos tratamientos de avanzada, en algunos centros, se hace una bulectomía en las zonas que están con muchas bulas, ¿no es cierto? Con estos sacos llenos de aire que no sirven para nada, sacan segmentos del pulmón. ¿Te fijan? Y al sacar segmentos del pulmón, el diafragma puede moverse mejor. Permite mejorar la mecánica ventilatoria, permite disminuir la disnea en los pacientes, mejorar su calidad de vida. ¿Se imaginan? Por tanto, pacientes reciben oxigenoterapia constante. A veces van a haber tratamientos en los cuales vamos a tratar de ingresar oxígeno a presión, los CPAP. Entonces, en la noche vamos a conectar estos aparatitos que meten oxígeno a presión, porque no es suficiente lo hacemos a presión, a la fuerza, para mejorar la perfusión, que llegue mayor cantidad de energía al cuerpo. Estamos contra reloj. Indudablemente son medidas desesperadas que tenemos con estos pacientes que están muy terminales. ¿Ok? Una comparación del fenotipo de un paciente de lo azul abotargado de la bronquitis crónica con cianosis, ¿no es cierto? Que hablamos de un paciente un poquito más joven, de la década de los 50 más o menos, de un color azulado cianótico, que ya hablamos, ¿no es cierto? Fíjense, el común denominador. Y este es un paciente con enfisema, delgado, pero con un tórax en tonel, un tórax que debiera estar hasta acá, su diafragma está hasta por acá el diafragma, ¿ya? Casi ni se puede mover el diafragma. Con un soplador rosado, un soplador que está jadeante, con expiración prolongada, logra cerrar los labios y logra tratar de soplar un poquito, por eso se llaman sopladores. Este es un soplador rosado. Él solo descubre que cerrando los labios, ¿no es cierto?, al botar el aire, alargando un poquito más, bota un poquito más de aire. Pues se llaman sopladores rosados, ¿ya? Al revés, que no hace cianosis como este otro. A raíz de la poliglobulia hace cianosis este paciente. ¿Me siguen? Ok. Entonces tenemos que en las manifestaciones clínicas finalmente pacientes hay pérdida de elasticidad pulmonar en los pacientes con enfisema, destrucción de las estructuras que soportan el alveolo, que ya lo hablamos, destrucción de los capilares que suministran sangre al alveolo, por lo tanto pierden funcionalidad estos pacientes, con retención de aire en los pulmones. Desde el punto de vista clínico vamos a ver un paciente que tiene tos, pero el paciente con enfisema es una tos más bien seca, una tos no húmeda, con muy poca expectoración, casi nada. Sibilancia, pitito, ¿ya? El pulmón está piteando, apenas ingresa ese aire y genera silbidos que se llaman sibilancia. Por supuesto que un paciente que está con problemas, ¿no es cierto?, energéticos en el cuerpo va a estar con la frecuencia respiratoria elevada, así como la frecuencia cardíaca también. Pérdida de peso, un paciente que no puede alimentarse bien, se agota, ya se agota, o respira o come. Eso va pasando en el tiempo. Nosotros a veces paramos, ¿no es cierto? Retenemos aire y comemos, tragamos. Este paciente no puede estar mucho tiempo sin poder tratar de respirar, ¿no es cierto? Ingrese aire, que ingrese energía en el fondo. Ansiedad psicomotora por falta de oxigenación del cerebro, fatiga, por supuesto, problema energético, disnea, sensación de ahogo. ¿Ok? Tratamiento, realmente no hay tratamiento, no tiene tratamiento. Ya se los dije, una vez que está destruido el pulmón, nada que hacer. Pero el objetivo fundamental es poder aliviar los síntomas, mejorar
la calidad de vida diaria del paciente, mejorar el último periodo de tiempo que le queda y prevenir que no se descompense en forma rápida al paciente. Eso es lo que podemos hacer. Por su parte, el dejar de fumar va a ser muy importante. La irritación constante que tienen estos pacientes, fíjense que estos pacientes terminan con el cigarro en la mano, no logran dejar el cigarro, terminan hasta el último minuto, siguen fumando. Antibiótico cuando hay infecciones. Recordemos que un pulmón que está con problemas de estrés metabólico son pulmones enfermos con las defensas muy bajas, los dos. ¿Ok? Y sobre todo estamos hablando de la enfisema pulmonar. Ejercicio de respiración, sobre todo en pacientes que están en mejores condiciones para optimizar, ¿no es cierto? Optimizar la función residual de ese pulmón. ¿Ok?